Venimos hablando desde el comienzo de la clase de la resistencia periférica. Vimos que de acuerdo con la ley de Poiseuille, la resistencia es un determinante de la caída de presión y del flujo. Vimos que es un factor importante en el efecto de Kessel y por lo tanto es un determinante importante en la presión arterial. Y vimos también que en el circuito sistémico esta resistencia está dada principalmente por las arteriolas y los capilares, pero de los dos principalmente por las arteriolas. La intención de lo que sigue es ver por qué. De las tres formas de expresar la ley de Poiseuille nos vamos a quedar con esta. De acuerdo con esta forma, para un flujo dado a través de un circuito, la caída de presión va a ser más importante, la caída de presión y la pérdida de energía va a ser más importante en el lugar del circuito donde la resistencia sea más alta. Y vimos que estos son los factores de los cuales depende esa resistencia periférica. Si tengo que ser estricto, en realidad, una de las condiciones que tenía que cumplirse para poder utilizar la ley de Poiseuille es que en el circuito no debía haber ramificaciones. Y justamente a nivel de las arteriolas, que es el lugar donde vamos a estudiar, es donde ocurren muchas ramificaciones. Así que la explicación que vamos a dar no va a ser una explicación completa, pero aún así va a tener el principal determinante del hecho de que la resistencia periférica sea más importante a nivel de las arteriolas y por tanto que ahí ocurra la mayor pérdida de energía y por tanto la mayor caída de presión. Para estudiar esto vamos a utilizar un circuito hidráulico de lo más sencillo posible, un circuito que está formado por una tubería que tiene caños rígidos, es decir, que no se distienden, donde no hay fuentes ni sumideros y donde el fluido que está circulando es un fluido incompresible, de modo que se respeta el principio de continuidad y por lo tanto el flujo por este lugar es igual que el flujo por este lugar. Entonces, siendo estos los determinantes de la resistencia de todo este tramo, para la misma longitud de los dos, entonces nos queda la viscosidad del fluido, siendo el fluido que circula por toda la tubería exactamente el mismo. El único determinante que marca la diferencia de la resistencia va a ser este radio. Como el radio de este sector es menor que el radio de este otro sector, entonces la sección de esta parte es menor que la sección de toda esta parte, ¿sí? Y por lo tanto podemos concluir que la resistencia de este tramo A es mayor que la resistencia de este tramo B. Si ahora estudiamos un circuito apenas más complejo, donde tenemos un tramo A que se divide en dos pequeños tramos cuya sección sumada es igual a este, es decir, este va a ser nuestro punto de partida, que la sección de esta parte del tubo más la sección de esta parte del tubo, es decir, el área de las dos partes juntas, va a ser igual a la sección del tramo A. Entonces uno podría pensar que si las dos secciones son iguales, entonces la resistencia de los dos tramos son iguales. Bueno, tenés que tener bien claro que esto no es cierto. Para que quede claro, no se puede hacer esto. Esto no es verdad. Y vamos a ver por qué no es verdad. A partir de ahora, yo te advierto que vamos a ver un montón de matemática, así que tenés que prepararte para la matemática que vamos a ver. Bueno, de acuerdo entonces con la expresión para la resistencia que habíamos visto, la resistencia de este tramo A va a estar dada por esta fórmula. Y la resistencia de este tramo B, en realidad si vos te fijás, son dos tramos en paralelo y por lo tanto yo tengo que sumar esas dos resistencias en paralelo. De modo que la resistencia de este tramo B va a estar dada por esta expresión, donde sumo las resistencias de cada una de las partes en paralelo. Lo único que hago entonces ahora, teniendo la resistencia del tramo A y la resistencia del tramo B, que están representados aquí, el mismo circuito de antes, lo que hago es expresar la resistencia de cada una de estas partes de acuerdo con la expresión de resistencia. Entonces me queda la misma expresión, pero para cada uno de los radios de estas dos partes. El radio de la parte B1 y el radio de la parte B2. Entonces lo que voy a hacer es empezar a operar esta expresión. Para resolver lo que sigue, vamos a considerar que las dos secciones de estos dos tramos son iguales, es decir, que la sección del tramo B1 es igual que la sección de la rama B2, ¿sí? De modo que los dos radios, el radio B1 y el radio B2, son iguales. Entonces lo que tengo acá es una expresión que se repite exactamente acá, porque este y este son iguales, y vemos que se repite todo. De modo que 1 dividido esto más 1 dividido todo esto me da 2 veces, me da 2 dividido esto. Es decir, lo que tengo es esto, sumo esto más esto y me da esto de acá.
como esto es la inversa de la resistencia equivalente a todo ese tramo, lo único que hago es dar esto vuelta y me queda esto. ¿Sí? Ahora tomo, es decir, yo tenía el denominador pasa al numerador, el numerador pasa al denominador, y ahora tomamos esta expresión y con esta expresión la operamos y nos queda esto. De modo que esta va a ser la resistencia de todo este tramo B. Entonces, si ahora consideramos la condición que habíamos puesto al principio, que la sección de este tramo es igual a la suma de las dos secciones de cada una de estas ramas, obtenemos esto. Y lo que vamos a hacer es expresar estas secciones de acuerdo con el cálculo de la superficie de cada una de esas partes. Entonces la sección de A, que es simplemente un círculo, nos da la superficie del círculo, que es pi por radio, el radio de esta parte A al cuadrado, y la sección de B, que recuerden es igual a la sección de A, es la suma de esta más la de esta. Cada una de estas es la superficie de un círculo, así que me queda pi por el radio de B1 más pi al cuadrado, más pi por el radio de B2 al cuadrado. Pero como dijimos recién que B1, el radio de esta sección, el radio de esta rama es igual al radio de esta rama, esto más esto me queda dos veces el radio de cualquiera de las dos. Así que obtengo esto. Es decir, que yo tengo el radio de la sección del tramo A es esta expresión, y la sección del tramo B es esta expresión, donde es el doble de la sección de esto. ¿Sí? Entonces, como la sección de A es igual a la sección del lado B, esto es igual que esto, y lo único que hago es igualarlas. Reemplazo es la sección de A por esto y la sección de B por esto. ¿Sí? Y desde acá opero, pi y pi aparece en los dos lugares, de modo que lo cancelo y me queda que esto, el radio de A elevado al cuadrado, es 2 por el radio de B1 de cualquiera de las dos elevada al cuadrado. Tomo esa última expresión que habíamos dejado ahí abajo y empiezo a operarla de vuelta. Paso este cuadrado como raíz cuadrada de este lado. ¿Sí? Y acá lo que hago es usar propiedad distributiva de la radicación con respecto al producto. Le saco la raíz cuadrada a 2 y la raíz cuadrada al radio de B1 al cuadrado, que me queda la raíz cuadrada del radio de B1 al cuadrado, me queda el radio de B1. De modo que el radio de A guarda esta relación con el radio de B. Y ahora voy a tomar esta expresión junto con las expresiones de la resistencia que habíamos encontrado para cada tramo al comienzo. Y lo que voy a hacer es reemplazar esta expresión para el radio de A, la voy a poner acá. Y lo voy a elevar a la cuarta como corresponde, ¿sí? Es decir, tomo estas dos expresiones y voy a poner esto acá adentro. Y me queda esto. Como ves, aparece 8 por la viscosidad, por la longitud, dividido pi por el radio de A, que es este, elevado a la cuarta. Y ahora de vuelta aplico la propiedad distributiva de la potenciación con respecto al producto y me queda esto. Hago la raíz de 2 elevado a la cuarta por el radio de B1 elevado a la cuarta. La raíz de 2 elevado a la cuarta es 2 al cuadrado, que es 4, y el radio de B1 a la cuarta me queda el radio de B1 a la cuarta. ¿Sí? Es decir que lo único que me queda por hacer ahora es cancelar el 8 con el 4 y me queda 8 dividido 4, 2. De modo que esta es la expresión de la resistencia del tramo A en función del radio de la rama B1. Tomamos entonces las expresiones de la resistencia que encontramos para cada uno de los tramos, la resistencia en el tramo A que encontramos recién y la resistencia en el tramo B que encontramos cuando calculamos la suma de la resistencia de cada uno de los tramos en paralelo, y lo que podemos ver es que como el fluido que circula por los dos lugares es el mismo, la viscosidad que aparece acá es la misma que la viscosidad que aparece acá, la longitud de este tramo es igual que la longitud de este tramo, y pi es una constante que aparece en los dos, de modo que hay una parte de cada una de las expresiones que se repite en las dos, que es esta, el radio de B. Recuerden que habíamos encontrado las dos expresiones en función del radio de B1 a la cuarta, de modo que todo esto se repite exactamente acá, y lo que voy a hacer ahora es encontrar cuál es la relación que hay entre las dos, entre las resistencias de ambos tramos, de modo que voy a hacer la resistencia en el tramo B dividido la resistencia en el tramo A, y me encuentro con que la resistencia en el tramo B es 4 veces por todo esto, a eso lo llamo X, entonces me queda 4 por X, y la resistencia en el tramo A es 2 por lo mismo, de modo que es 2 por X. Cancelo las X, 4 dividido 2 me da 2, y paso a multiplicando, de modo que me queda que la resistencia en el tramo B es el doble que la resistencia en el tramo A.
¿Qué es lo que esto significa? Esto significa que a pesar de que la sección total de los dos tramos es exactamente la misma, por el solo hecho de haber dividido el flujo, yo tengo una resistencia que es el doble. Entonces acá te tiene que quedar bien claro que la sección total no es el único determinante de la resistencia periférica, sino que hay algo geométrico que determina cómo va cambiando la resistencia. Y esto es justamente lo que pasa en las arteriolas. De acuerdo con la forma de la división, resulta que las arteriolas son el sitio donde la resistencia cambia dramáticamente y por tanto es el sitio de mayor pérdida de energía. Ahora, para poder seguir estudiando esto y llegar a otra de las conclusiones importantes, vamos a tomar el mismo circuito en el cual la sección de este tramo es igual a la suma de las secciones de estas dos ramas, y lo que nos tenemos que plantear es lo siguiente. Yo podría, sabiendo que la resistencia en este lugar es el doble que la resistencia en este lugar, yo podría pensar que puedo ir aumentando la sección de cada una de estas ramas y que a pesar de eso la resistencia va a seguir siendo más alta. Va a llegar un momento en el cual la sección de las dos ramas sea lo suficientemente grande como para que la resistencia de este tramo se haga menor que la resistencia de este tramo. Lo que voy a tratar de encontrar ahora es justamente una expresión que me permita saber hasta dónde puedo aumentar la sección de este sector, de modo que la resistencia de este tramo pase a ser menor que la resistencia de este tramo. ¿Sí? Entonces, para llegar a ese lugar donde la resistencia, o ese valor, donde la resistencia de este tramo se hace más chica que la de este tramo, es decir, que cambia de más grande a más chica, lo que vamos a hacer es encontrar cuál es el límite. Es decir, lo que vamos a encontrar es cuál es la sección que hace que el tramo B tenga la misma resistencia que el tramo A. Es decir, esta es la pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Hasta qué valor puedo aumentar la sección de este tramo de modo que se mantenga la resistencia de este tramo más grande que la del tramo A? Y para eso vamos a volver a las expresiones que habíamos encontrado al comienzo. La resistencia del tramo A es la expresión dada por la ley de Poiseuille, y la resistencia del tramo B la que habíamos encontrado para la suma de las dos ramas en paralelo. Es decir, lo que yo estoy buscando ahora es encontrar qué sección me permite satisfacer esta condición, donde esto sea igual que esto. Y por lo tanto, lo que voy a hacer es igualar esta expresión con esta expresión. ¿Sí? Entonces reemplazo la resistencia de A por esta expresión, que es la expresión de la resistencia de A, y la resistencia de B por esta expresión, que es la expresión de la resistencia de B. Tomamos esto y partimos de esta base. Entonces, si te fijas acá, como el fluido que circula por los dos es el mismo, su viscosidad es la misma, la longitud de los dos tramos me preocupé porque fuera exactamente la misma, de modo que esto es igual que esto, pi es igual en los dos lados, es una constante, y lo que me quedan como diferentes son 8 y 4, y el radio del sector A con el radio del sector B, ¿sí? Elevadas a la cuarta, de modo que cancelo todas las que son iguales y me quedo solamente con las que resultan diferentes. Y a partir de acá entonces cambio esta expresión, paso el radio de A a la cuarta, lo paso de aquel lado y me queda así, y el radio de B1 lo paso de este lado y me queda de esta manera, ¿sí? Entonces lo que resulta es que 8 y 4 se cancelan y me queda que el doble del radio de B1 a la cuarta es igual al radio de A a la cuarta, ¿sí? Tomo esa expresión y despejo de vuelta, y entonces me queda que simplemente paso esta cuarta potencia, la paso como raíz cuarta y hago propiedad distributiva, aplico la propiedad distributiva de la potenciación con respecto al producto y me queda raíz cuarta de 2 por el radio de B1 a la raíz cuarta del radio de B1 a la cuarta, ¿sí? Que cancelo las dos cuartas y entonces me queda la raíz cuarta de 2 por el radio de B1 es igual al radio de A. Sobre esa base entonces calculo la raíz cuarta de 2 y me da este valor. No es necesario en realidad hacerlo, podría hacerlo sin calcular esa raíz cuarta, pero de todas maneras lo hacemos y me queda esta expresión. Y me queda entonces que el radio de A, para que satisfaga la condición de que la resistencia de este lugar sea igual que la resistencia de este lugar, el radio de A tiene que ser 1,189, o sea, casi 1,2 veces el radio de cada una de estas. Tomando en cuenta entonces la condición que pusimos al principio,
que la resistencia de los dos tramos tiene que ser iguales, pero las secciones ahora van a ser diferentes, lo que hago es ver qué relación hay entre las dos secciones, entre la sección de B y la sección de A. Y entonces hago el cociente entre la sección de B y la sección de A. Aquí pongo la expresión de la sección de B, aquí pongo la expresión de la sección de A, que es esta, pero pongo la expresión del radio de A, que era la que habíamos encontrado antes, que es esta, y a esa la elevo al cuadrado. Tomo esa expresión ahora y opero esto, de modo que lo que hago es aplicar acá la propiedad distributiva, ¿sí? Es decir, que tengo esto al cuadrado por esto al cuadrado y me queda esta expresión, ¿sí? Esto al cuadrado me da 1,41. Entonces pi aparece en el numerador, en el denominador, lo cancelo. El radio de B1 al cuadrado aparece en el numerador, en el denominador, lo cancelo también. Y me queda simplemente esta expresión, ¿sí? Donde la sección de B dividido la sección de A me da 2 dividido 1,41. 2 dividido 1,41 me da 1,41. Así que yo sé que para que satisfaga esa condición donde la resistencia en el tramo A es igual que la resistencia en el tramo B, la sección total de las dos ramas sumadas en el tramo B tiene que ser 1,41 veces la sección en el tramo A. Que la sección en el tramo B sea 1,41 veces la sección en el tramo A significa que es un 40% más grande la sección en el tramo B que la sección en el tramo A. ¿Y esto qué significa? Significa que la sección en el tramo B, después de una división, puede aumentar hasta un 40% y aún así la resistencia de este lugar va a seguir siendo más alta que la de este lugar. A partir del 41% más grande acá que acá, ya me da que la resistencia acá es más pequeña que acá. Y esta relación cambia según la cantidad de ramas. Cuantas más ramas tengo, mayor es la variación de la resistencia acá. Es decir, que la resistencia acá va a ser más grande cuantas más ramas haya. Eso es justamente lo que pasa en la división en las arteriolas en el circuito sistémico. Por eso, en el circuito sistémico, las arteriolas son el principal sitio de la resistencia periférica.